Venus acaba de ponerse directa. Mercurio hace pocos días. Y todo esto en unos grados críticos de Piscis, en donde también está Saturno, el nodo norte. Y Saturno además es que está llegando a su fase 12, en donde 29 años ha tardado en recorrer todo el zodiaco y está haciendo un cierre. Y es tanto así como si Venus y Mercurio, con estos procesos de retrogradación, estuvieran hilando a este proceso de un gran cierre de 29 años de Saturno, que es importantísimo, que es de una trascendencia única, mejor dicho. Precisamente con nuestro querido Javier Aragón vamos a hablar hoy de estos procesos de cierres, de duelos, de determinar de cuál es la mejor forma de hacer un cierre, bueno, de darle la bienvenida a lo nuevo en la medida en que hacemos mejores cierres del pasado. Querido Javier Aragón, gustazo vernos acá en la mañana del domingo. Juan, muchísimas gracias por la invitación, contento, feliz y como tú dices, de cómo darle la bienvenida a lo nuevo. Y vamos a empezar el programa de hoy domingo 13, además, domingo 13 de abril, dándole la bienvenida a lo nuevo, Juan. Esto es aplausos y felicitaciones por esos 100K que Ah, lograste. Vale la pena, ya lo había hecho yo por ahí en YouTube y en las publicaciones, pero vale la pena mencionarlo. Qué honor, qué orgullo estar aquí compartiendo un espacio contigo todos los domingos. Qué alegría, porque lo sentí, lo viví también como si fuera propio, Juan. Felicitaciones por ese logro, porque llevas muchos años. Eso habla muy bien de tu trabajo, del ahínco, del esfuerzo, de la profesión, de tu Virgo, de los detalles, de cada cosa que hay que cuidar. Y es un ejemplo para todos nosotros, Juan. Te conviertes en un referente donde se dice las cosas se pueden lograr. Por eso es el grande de la astrología. Para los que preguntan que por qué le digo el grande de la astrología, ahí está. Por eso es Juan Carlos el grande de la astrología. Felicitaciones. Había que hacerlo de manera pública porque 100K no se consiguen a la vuelta de la esquina. Detrás de todo eso, pues bueno, quienes estamos en esto sabemos, y tú más que nadie que llevas muchos años, que lleva toda una preparación, todo un trabajo que vale la pena resaltarlo, vale la pena recordarlo y empezar después de luna llena con ese proceso y con eso nuevo que llega a tu vida también esos regalos. Felicitaciones, Juan. Gracias. tan bello, Javier, muchas gracias. Sí, llegó la... Eso, mira, ¿eh? Eso es lo nuevo, Tan imagínate. bonito. No es solo el tema de la placa, Juan, es tema del trabajo, del desarrollo, de pensar, de prepararse, de estar haciéndolo, de llevarlo, la constancia, la disciplina. Y una palabra que aprendí de ti programas atrás, creo que desde el año pasado que empezamos a salir los domingos y me encantó porque dije, ¿cómo esto, Capricornio, no era, cómo que no tenía eso dentro de mi repertorio? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para obtener? Porque sí, resulta que solo desear no sirve, solo querer no sirve, hay que ejecutar. Y al momento de ejecutar nos damos cuenta que cuesta arriba, pues hay algo que se llama disciplina. Y ese es el precio que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y mira, con el ejemplo muestras que sí se puede. Qué bello. Ay, que muchas gracias, Javier. Y ahí estás tocando ya un tema muy interesante para empezar a abordar lo que vamos a amplificar en el día de hoy, y es cuánto estoy dispuesto a pagar y con qué cuento para pagar eso, esos sueños, esos nuevos sueños. Em, y ahí es donde entra precisamente el proceso 12, el proceso casa 12, el proceso de finalizar, por ejemplo, en el caso de Saturno. Saturno se demora de 2 años y medio a 3 años por cada signo del zodíaco, más o menos, depende de sus procesos de retrogradación. Esto quiere decir que se le ha pasado 2 años y medio por cada una de las fases. Fase uno ascendente, fase 2 o recursos, fase 3 o comunicación y así, cada una de las distintas fases. Cuando llega la fase 12 llega a una fase de síntesis, es una fase de cierre, es la fase pisciana, es donde tengo el acumulativo y también tengo la maleta llena de sabiduría, de experiencias, de vida, de todo, de dolores, de tristezas, de alegrías. Y todo esto está allí acumulado y cuando decimos, vamos a arrancar un nuevo proyecto,
y decimos, pues, ¿qué tanto estoy dispuesto a pagar por este nuevo proyecto? Es decir, en vida. Pues tenemos que fijarnos en esta casa 12 con todo lo vivido, qué tan agradecidos estamos con eso vivido. Si yo logro agradecimiento por los procesos de vida que tuve, entonces estoy lleno de los recursos para poder decir, ya sé quién soy y ya sé quién no soy. O ya sé qué tengo y ya sé de qué dispongo y ya también sé qué me hace falta y de qué necesito ayudas. Entonces, por lo tanto, tengo las capacidades de iniciar porque tengo una maleta llena. Pero fíjate lo curioso, querido Javier, cómo terminamos una relación o terminamos un proceso y decimos, yo no quiero saber nada de eso. A mí ni me cuenten nada, ¿sí? Y es como si yo quiero borrar mi infancia, quiero borrar mi adolescencia, quiero borrar mis estudios. Es más, no me cuenten de esa primera carrera de pregrado que hice, porque nada tiene que ver conmigo. Entonces, borremos eso, ¿sí? Fíjate el gran error, ¿no? Eso sería como decir, nada de lo que yo he hecho sirve, nada es útil, todo lo que he hecho es un error. Y como todo es un error, entonces ¿qué tengo para arrancar algo nuevo? Tengo nada, ¿sí? Y si no tengo nada, entonces, pues no tengo la capacidad de iniciar algo nuevo y lo único que voy a hacer es iniciar un sueño bien infantil yo para que alguien venga y me lo solucione y me lo haga. Cuando en general si yo logro ver de mi pasado aquellas cosas que me dejaron una experiencia, una sabiduría, que las recuerdo con amor, que me doy el permiso de recordar, de pasar por el corazón, recordar, de pasar por el corazón esas experiencias, pues las valoro. Y al valorarlas puedo llegar a ser una escala de valor, de decir, esto es lo que sí quiero repetir en mi vida. Estas enseñanzas me gustaron tanto que voy a buscar de alguna manera repetirlas con alguien nuevo, con otra empresa. Y esto es lo que jamás quisiera hacer, pero porque lo recuerdo, sé por ese camino que no hay que volver a caminar. ¿Sí? Entonces, esto es algo así como lo que está haciendo este Saturno en Pisces, mezclado con Venus que acaba de ponerse directa, que es la que valora, la que le da valor a las situaciones, la que embellece, ¿sí? Y Mercurio que nos ayuda a hacer una narrativa con ese proceso. Los dos planetas se acaban de poner directos con un nodo norte allí y con un Saturno allí, que tal vez todo este proceso nos está diciendo, ¿por qué no hacemos un recuento de los últimos 29 años, de cómo se gestó la vida, de cómo me definió la vida, de cuáles son los límites que encontré en mí, cuáles son los recursos con los que cuento y cuáles son las cosas que en verdad no quisiera volver a repetir en mi vida? ¿Sí? Y eso hace que haya, digamos, como una cuenta bancaria lista y disponible para pagar los nuevos sueños, para decir, entonces ya sé en qué voy a invertir. Y ahí es donde arranca ya un Saturno en Aries, con todo el coraje, pero ese coraje no sirve de nada si no tengo un recurso. No sé cómo empezar a elaborarlo. ¿Cómo empezar a gestionarlo? Sí, dentro de ese tema, fíjate cómo anoté aquí el tema de materia prima. Es la materia prima que se tiene para contar que a la final viene a dar un algo, viene a conectarme con un algo. Incluso las experiencias fallidas, Juan. Entonces, como es tanto tiempo, porque mencionas 30 años, que es el último, la última vez, si nos devolvemos tomando como referencia a Saturno, que es el gran zigzag y la entrada que va a hacer con Venus y con Mercurio, pues también relaciona mucho todo, incluso las experiencias saturninas que no hay que reducir las experiencias saturninas de nuestra vida a malo, no. Las experiencias saturninas fue donde nosotros encontramos situaciones, obstáculos que nos permitieron crecer, porque en realidad la función de Saturno es eso. Saturno también es un planeta que da. Saturno también nos da grandes riquezas. Lo que pasa es que Saturno sí es exigente. Entonces, si sabemos entender incluso, es mejor las riquezas que da Saturno a las riquezas superficiales que puede llegar a dar Júpiter, sino lo que construye Saturno, enseñándonos a largo tiempo. Saturno como que va diciéndonos en la vida, por lo menos asegúrese que esto le dure para 30 años, que esto le sirva para un buen tiempo,
para no estar aquí en cambiando y haciendo y moviéndose, asegúrese de. Entonces es un momento de lo que tú mencionabas, saber qué precio se va a pagar, qué es lo que quiero, cuánto cuesta y hasta dónde también Saturno en Aries, con esta Venus y Mercurio, hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar. ¿Sí? Porque se puede, Juan, a veces se requiere el tema del riesgo. No, pero yo no quiero arriesgar esto. Yo voy a emprender o yo voy a hacer esto, Juan, pero esto no lo puedo arriesgar. Pero no puedo. Claro que Saturno también nos va a exigir en Aries hasta dónde estás dispuesto a arriesgar y hasta dónde pretendes jugar sobre lo seguro en tiempos de cambio. En tiempos de tantos cambios, ¿hasta dónde pretendes jugarle a lo seguro? Porque si no, ahí también te vas a quedar. Y ese puede ser uno de los bloques que no estoy dispuesto a arriesgar. ¿Sabes? La famosa frase arriesgar porque se puede tomar como mala, la frase de arriesgo. Pero detrás de ese arriesgar, Saturno en Aries nos lleva muchas veces. Y ahora la dinámica que vamos a tener va a ser muy ariana, con Mercurio, con Venus. Entonces tiene cierto grado de impulso, de actividad, que sí nos lleva a que el riesgo incluso está, así no hagamos nada, ya estamos en riesgo, el riesgo existe, aunque no emprendemos, ya hay un nivel de riesgo. Es decir, como que a veces creemos que solo haciendo algo es que arriesgamos. No, no haciéndolo también. También, entonces es como Saturno diciendo, dése cuenta que aunque usted quiera estar en una pequeña burbuja que lo proteja y lo tenga seguro, tampoco no la va a encontrar, ¿sí? La forma de sentirse seguro y protegido es justo estando y caminando y labrando y construyendo ese camino, como ese proceso, ¿no? Javier, tú acabas de mencionar algo muy importante con nuestro gran Saturno, que infortunadamente se ha leído desde una astrología medieval como el Gran Maléfico, lo cual considero que es un adjetivo que no lo define. Hay otro adjetivo que viene también de los antiguos griegos y romanos, los cuales decían que como era el planeta más lejano, la estrella peregrina más lejana, era el que cuidaba y protegía la estructura. Entonces, Saturno es el gran protector de tu carta natal. Donde está Saturno, tiende a proteger tu vida. ¿Y cómo la protege? Eh, con barreras, con límites, con hechos, con certidumbres. Saturno va a tratar de tener cosas, materiales y demás para contener la estructura egoica, ¿sí? Entonces, siendo este planeta un gran protector, cada vez que camina por cada fase, lo que busca mientras va caminando por Aries, por Tauro, por Géminis, con su tiempo de 2 años y medio a 3 años, es construir cosas que me protejan, que me contengan, que me den hechos. Entonces, quiero mostrarlo al revés. ¿Qué pasa cuando yo no construyo nada? Hay un gran vacío, hay un gran hueco, hay una gran angustia existencial. Me siento en una incertidumbre total, vacío, peligroso. Es como si tú vas a un sitio sin ropa, pues te sientes desprotegido y cualquier animal, bicho te puede picar, te puede rasguñar, te puedes, ¿sí? Tú dices, no, yo Vulnerable. voy para el polo norte o voy para un extremo frío, pues me llevo incluso varios jerseys, sacos, impermeables y demás, ¿sí? Y vas protegido. Eso es Saturno, es como me protejo frente a unas situaciones. Pero fíjate cómo a veces evitamos esas protecciones individuales porque, ay, no, porque es que yo soy un ser de luz trascendente y espiritual y yo no necesito cargarme de muchas cosas. Yo voy como un alma, así. Entonces no empiezo a cultivar los regalos que me trae Saturno. ¿Sí? No sé, digamos, un Saturno en Géminis o en casa 3 viene a cultivar unos estudios, unas capacidades de lectura, unas capacidades de interpretación, de aprendizaje, ¿sí? O un Saturno en casa 4 viene a dejarme regalos como cómo me nutro, cómo me cuido, cómo me atiendo. O un Saturno en Leo en casa 5 viene a decir cómo brillo, cómo genero lo que soy con herramientas concretas. Pero entonces miremoslo al revés, como no queremos construir una estructura egoica, porque es que somos seres espirituales y todo esto, entonces tengo un gran hueco en mi alma, ¿sí? Y entonces fíjate que hay una frase muy bonita que dice, del tamaño del eco es el hueco, ¿sí?
Entonces, en la medida en que tú gritas, por ejemplo, en donde hay un gran vacío, y te devuelve el eco harto volumen es porque el hueco es gigantesco, porque el vacío es gigante. Cuando tú estás enfrentado, por ejemplo, en este momento con un Saturno en casa 12, con situaciones de vida que te duelen y que te atienden y que te gritan, ¿sí? Y en lugar de estar buscando culpables de esa situación, te das cuenta que lo que está mostrando eso es el hueco que llevas adentro, la falta que te haces a ti mismo El por no estar vacío. construyendo unas estructuras que te contengan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando te das cuenta de eso, no hay de otra sino empezar a construir y llenar ese hueco, ese vacío que tengo de determinaciones, de hechos constructivos que me den soporte interno, ¿sí? Esto lo estoy diciendo es porque con un Venus y un Mercurio por allí rondando estos últimos grados y un nodo norte, si tú estás en este momento atorado en una situación en donde te sientes agobiado por lo que te está sucediendo alrededor, en lugar de estar buscando culpables, revisa que eso está mostrando un gran hueco que llevas en tu alma que necesita ser sanado, no necesita irse a un juzgado a buscar que te den la recompensa por lo que está sucediendo afuera, sino necesitas es internamente empezar a construir y preguntarte, no por qué a mí me pasa esto, sino para qué me pasa esto, para qué, para qué estoy enduelando una relación, para qué estoy enduelando un trabajo que se fue, para qué estoy enduelando este nido vacío. ¿Para qué la vida me está haciendo este proceso? ¿Qué me está invitando a llenar ese hueco y estos vacíos? ¿Con qué me está invitando a llenarlos? Entonces ahí es donde Saturno tiene una pieza fundamental porque Saturno es constructor, es un generador de hechos en el vacío. Entonces llega Saturno y aterriza historias, vida, imaginación. Y entonces dice, bueno, ¿yo qué necesito con este hueco? Bueno, una terapia, por ejemplo. Entonces Saturno me puede regalar ir a terapia y a tener un buen terapeuta que me ubique y me oriente. O Saturno me puede regalar unos buenos estudios o me puede regalar, en todo caso, cosas que tienen que ver con disciplina, con el arte de entregarme concentradamente a algo y a sacarlo y a evolucionarlo adelante. Y ahí el hueco deja de ser tan grande y pasa a llenarse de lo que soy. Y entonces, en lugar de que el eco me rebote con gran fuerza, lo que voy a encontrar es quién soy yo en ese espejo. Construir esa nueva estructura que todos vamos a estar con este tránsito que tú mencionas, con lo que está pasando ya oficialmente ayer, Venus directa, ya la luna llena, se empieza a generar toda la construcción y a veces no sé si te ha pasado, Juan, que no necesariamente, claro, por carta se podría ver la casa y demás y podríamos irnos mucho al detalle, pero a veces Saturno incluso teniendo un punto tan importante como son los 0 grados de Aries, puede llegar a estar construyendo cosas incluso de otras casas. No necesariamente donde está en tránsito, sino tiene tentáculos que le permiten moverse, desplazarse y pueda que esté construyendo en otras áreas de la vida. Entonces, a veces, claro, la astrología sigue siendo un medio, una ficha náutica que nos permite aterrizar y como aplomar hacia dónde vamos, pero también hay que dejar libre de que es que tiene que ser ahí casa 7 Juan, y entonces yo no tengo pareja y entonces comas y solo me enfoco en casa 7 y se me olvidan las otras 11 casas, porque es que esto está acá y entonces tiene que ser ahí, pero ¿qué será? Me puedo romper la cabeza. Y entonces no necesariamente, claro, la astrología es una ficha náutica que nos va mostrando por dónde vamos navegando el libro de la vida, por dónde lo vamos haciendo. Pero es como también la invitación a que abramos un poco el panorama y nos demos cuenta que no solamente es Saturno en esa casa, sino es en mi carta, es en la vida, es en el mundo, llevamos la astrología más hacia lo vivido, hacia lo cotidiano, hacia que salimos a veces de la casa y a veces estamos en el parque y ahí está, no es que desaparezca Saturno, sino sigue estando en distintas zonas, sino que volverlo más social para que nos quede más fácil también entender el proceso y no enfocarnos solamente como y caemos en ese error, Juan, de ¿y qué quiere decir para mí aquí?
¿no? Aquí porque es que aquí está y entonces si aquí está. Claro, es un punto de referente porque evidentemente ahí está, ¿sí? Es una referencia, pero también es la invitación a que todo lo que pase en los grados que estamos mencionando, que es esa grieta, ese 0 grados de Aries, es tan importante que hay que analizarlo de varios puntos y no solamente de donde está ahí Saturno. Tiene mucha tela por debajo que si nos ponemos muy técnicos nos perdemos más, pero el mensaje es verlo más vivido. No sé si me di a entender con esto. Pero totalmente, Javier, y es que además hoy, Javier, tenemos algo que es una luna llena en Libra, cuyo regente Venus, Libra, el regente de Libra es Venus. Entonces, para ver de qué va una luna llena, tenemos inmediatamente que ver Venus. Y Venus está en conjunción con Saturno, poniéndose directo. Acaba de ponerse directo. Mejor dicho, a los 45 minutos de que se hizo la luna llena, se puso directo. ¿Sí? Entonces, es un gran regalo que nos viene a traer el proceso de poder hacer una valoración de lo que dice precisamente Javier, de todo ese trabajo que ha hecho Saturno con sus distintos tentáculos protegiendo las distintas áreas de tu estructura individual. Y aquí es donde podemos hacer algo muy bonito. Es un ejercicio precioso, Javier, que es darnos cuenta que hace 29 años yo me propuse ser ingeniero de sistemas y me propuse ser un padre responsable. Y bueno, y todo un discurso moral, religioso que venía por mis ancestros, además que venía también, no voy a repetir lo que hizo papá conmigo, yo voy a hacer una historia distinta. O sea, todo ese cuento que uno se echa tan bonito. Sí. Y entonces se arranca uno a la vida con ese Saturno hace 29 años, dizque hacer todo eso, y cuando se da cuenta, ahora que hace un ciclo entero, dice uno, o sea, de repente no era lo que yo me había propuesto en la vida, sino lo que la vida se estaba proponiendo conmigo. ¿Eh? Entonces, después de ser este ingeniero de sistemas, él resultó con 100K en YouTube por astrología. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Después de querer ser Construyó ese, por otro lado. después de querer ser ese padre responsable, pues sí, fui responsable porque a cada hijo le puse una mamá. Claro, muy responsable. Sí. Se pensó Eh, a futuro, se pensó para no generar cada niño complicaciones. con su juguete. No, eso es un dicho, no quiero decir que las mamás sean juguete ni nada, sino es por ponerle un chistecito, porque realmente aprecio mucho el trabajo que ha hecho cada una de las mamás de mis hijos al proceso, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que tal vez uno de los ejercicios más bonitos que podemos hacer ahora con una Venus directa encima de Saturno y del nodo norte, porque es que está el nodo norte allí, precursor del destino y de la vida, ¿sí? Pues lo que estamos de pronto mirando es con humildad el proceso de qué tanto te crees tú el ombligo del mundo, como que puedes manipular todo, y qué tanto más bien si te das cuenta ese camino que hizo Saturno, si estuviste dispuesto y disponible a las enseñanzas que te traía, cuánto aprendizaje y cuánta contención lograste llegar a acumular en estos 29 años. ¿M? Y más bien empezar a hacer un proceso de valoración. Mira, Javier, antes de iniciar algo necesitamos hacer un duelo por lo que se termina. Si yo tengo mi vaso de agua a medio llenar y con un agua que lleva ya 29 años está dañada, pero si yo vacío ese vaso, lo suelto y estoy dispuesto en ese vacío que me den nueva agua, pues entonces va a llegar agua fresca. Entonces, por eso, cómo es de importante hacer un duelo y hacer un cierre con un Saturno en Piscis en los últimos grados. Los últimos grados de Piscis son temas para poder despedirnos de procesos. Y qué bueno aprovechar esta Semana Santa con toda la simbología que tiene de fondo en nuestra cultura occidental, de poder hacer ese proceso de muerte y resurrección, de terminar y cerrar temas del pasado, duelos de parejas, duelos de trabajo, duelo de lo que no fue, de lo que no pudo ser, duelo
de ideales. Sobre todo, ahí está el punto central. Es que no son ni siquiera las personas, Ujú. sino es el duelo de lo que yo quería hacer. Yo quería ser un buen papá y yo quería ser un buen ingeniero y yo quería hacer muchas cosas que no se dieron y necesito aprender a perdonarme de que no fui o lo suficientemente asertivo o lo suficientemente rápido para entender a lo Piscis que no hay una sola equivocación en el destino, que no hay una sola persona, una sola decisión que sea equivocada a lo que yo necesitaba vivir como individuo. Una sola, no existe una sola, que si yo puedo mirar hacia el pasado, y esto es lo que puede hacer Venus con Mercurio, y mirar los eventos, las relaciones fallidas, las situaciones complejas que viví, y puedo darme cuenta que todas, absolutamente todas, son esas páginas hermosas que mi self escribió para mí, para tener unos aprendizajes, para tener una experiencia, para sacar de mí unas virtudes y unos talentos. Entonces, desde ese mismo instante puedo decirle a Saturno, con todo esto vivido, qué belleza. O sea, gracias de corazón, gracias por esta relación, gracias por estas situaciones que trajeron en mí desde la desgracia, la gracia de construir de una manera resiliente lo que soy hoy en día. Y con ese agradecimiento a todo mi pasado, tengo las capacidades, los valores y los recursos para arrancar la nueva sustancia. Ese es el proceso de morir y renacer, de hacer, de podrirnos, de que todo se salga en la sustancia primaria, en la energía primaria, para tener las capacidades de rearrancar. Eso sería lo que va a hacer ahora Saturno cuando entra en mayo, va a entrar en Aries. Bueno, entra y sale, pero es que ya tenemos ese atisbo de ese nacimiento de una nueva temporada y además que va a entrar con Neptuno allí. Bueno, no es cualquier cosa. Es como llegar también a ese punto que tú mencionas de poder reconocer qué es lo que me hace pensar que algo no hace parte de mi proceso. ¿Qué es lo que me hace pensar? Porque cada uno de nosotros estamos en un proceso, no necesariamente tiene que ser negativo o crítico. Tampoco vamos a ignorar que hay personas que están teniendo procesos muy difíciles ahora. En fin, proceso. Que a nivel universal, o parte como para complementar lo que tú estás diciendo, Juan, a nivel universal, a nivel energético, a nivel uno, universo, unicidad, totalidad, a nivel uno, es igual. Y esto creo que causa mucha conmoción. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que es igual? Mira lo que me está pasando a mí, mira en lo que estoy metido, mira lo que estoy viviendo con esa persona que está, con Juan que está celebrando 100K. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que esto es igual? Son procesos. Desde el ojo del uno, desde el ojo de la unicidad, son dos procesos de vida. No es que lo tipifique como, ay, este sí es bueno y este sí es malo. No, son procesos. A veces estamos allá, a veces estamos acá, a veces estamos en otro lado. Entonces, claro, las cuentas cuando nosotros las hacemos desde nuestro ego no cuadran. Entonces, pero no me cuadra porque estoy viviendo esto, yo no lo debería vivir, que quizás es el peor error que podemos hacer, el peor, decirnos eso porque es botar a la basura todo lo que hemos venido haciendo y eso lo cobra Saturno, pero mira, ahí es donde se vuelve, ahí es donde sale ese Saturno maléfico, ahí es donde sale ese Saturno que dice, no, pero sí, a ver, llevamos 30 años restregando todo esto, revolcando todo esto y todavía ni se entera. Por lo menos, como iniciamos el programa, ¿no? La humildad de reconocer que te pertenece, eso ya es mucho. Porque en sí lo que se necesita y lo que se requiere es humildad para reconocer que esto que me está pasando es mío, me corresponde. La pregunta aquí es, ¿cómo es tan fácil o cómo se puede llegar ahí? Cambiémosla. ¿Y qué te hace pensar que no? ¿Qué me hace pensar, qué me está haciendo pensar a mí que esto que estoy viviendo no me corresponde? Porque todos estamos, a todos nos pasan, a los seres humanos nos pasan las cosas en sus justas proporciones de pertenencia y correspondencia.
Ninguno está viviendo una vida equivocada. Ninguno de nosotros está viviendo una vida equivocada. Que nos dé la sensación, y aquí es donde necesitamos Mercurio y Venus, Nodo Norte, Saturno, directicos en ese punto que estamos hablando hoy. Una cosa es la sensación que tiene mi ego, y ahí es donde hay que hablarle a ego, querido ego divino, delicioso, que es la sensación de que yo creo que esto no tiene pies ni cabeza, Juan, es que esto no, yo no, esto no tiene pies ni cabeza. Es la sensación egoica, que eso es válido, esa es la sensación, pero en realidad es mío, me pertenece. Esa aceptación de correspondencia, esa aceptación de pertenencia, es el inicio, grado cero, Aries, del que venimos hablando, es ese inicio, grado cero, Aries, que con Saturno y cuando ya asumimos, eso se llama asumirme, perdonarme y saber que soy, que puedo. Es que no es aceptarlo simplemente y porque toque y ya no, no es que toque. Es que de todos los caminos que nos ofrece la vida, es el que construye, es el que construye. Los otros pueden llegar a tener la razón, pero no construyen. Entonces aquí nos quedamos con el que sí construye y Saturno en ese punto dice, si usted asume todo esto del inconsciente, Piscis, Nodo Norte, su destino, asuma que está vivo, despierte, porque ya es momento de despertar y darse cuenta que usted hace parte de esto y no rechace lo que está viviendo, sino más bien pregúntese qué le hace pensar que no. Si le pasó, fue evidente, lo vivió, todavía no es suficiente para darte cuenta que es tuyo, que te pertenece, o sea, aún viviéndolo en carne propia, ¿no te las crees? Despierta, ese es Saturno, ¿no? Con Venus, Mercurio, despierte, asúmase y agarre todo ese material que tiene, bueno o malo según su ego, pero que para la unicidad es experiencia y es vida y es sustancia. ¿Y qué vas a fabricar ahora? Por eso es un tema ahí delicado, ¿no, Juan? Uy, estás tocando uno de los puntos centrales en los procesos de duelo, en esas fases de duelo, que es la negación, ¿no? Ah, O sea, como tú bien lo has mencionado en otros videos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un duelo, porque somos extranjeros en este mundo. Entonces, esto es similar a como cuando nos dan un diagnóstico, ¿sí? Nos dan un diagnóstico de lo que sea, bien sea de un cáncer, una enfermedad crónica, de lo que sea. Bueno, vamos al médico y nos dicen, no, bueno, tienes cáncer. Lo primero es negarlo. No, yo, nada, o sea, no puede ser. Eso debe ser que ese examen no debe ser el mío. Sí. Lo siguiente es entrar en un proceso de furia, de cólera. Eso es por ese alimento, eso es por esa antena de celular que tenía al lado de mi casa, eso es por, sí, y a buscar en culpables y a buscar, ¿sí? Y entonces empiezo a pelear con Dios, con la vida. Y entonces tengo una pelea activa, es el colmo, ¿sí? Entonces, no sé, poniéndolo en el término de que ya nacimos, es el colmo que mis papás me hayan traído a esta vida. O sea, ellos me deben, ¿sí? Porque ¿cómo? Sí, es el colmo. ¿Sí? imagínate, Juan, tan delicado que es eso. Entonces, entonces, eh, entramos en una negación total, solo hasta el momento en donde yo digo, ese diagnóstico es el mío, me voy a morir. O sea, esto es una realidad, es que entro en una fase creativa con el proceso. Entro en una fase de asumir la realidad de lo que está pasándome y seguramente o empiezo en unas dietas o en unos tratamientos o empiezo a disfrutarme el proceso o ya a verlo desde otro ángulo distinto. ¿Sí? Entonces, desde esta misma forma pasa con esto que estás mencionando de la negación, ¿no? Esto que me pasó es que mis papás, eso es una equivocación, a mí me cambiaron en ese hospital, esos papás no eran los míos, o sea, los míos deberían ser súper guau, súper especiales, y mis papás además deberían ser unas personas cultas, sabias y además con muchos conceptos de psicología para haberme entregado lo que yo necesitaba como humano. Sí, y pues no, de entrada empezamos a negar a nuestros papás, empezamos a criticarlos por lo que hicieron o no hicieron, o lo que debieron hacer. De entrada ya negamos que esa sea nuestra realidad. Después negamos que esa sea nuestra cultura. ¿Yo por qué nací en ese país? ¿Y yo por qué nací en ese idioma? ¿Y por qué nací en esa cultura? ¿Y por qué nací en esa religión? O sea, ¿yo por qué no fui budista? Entonces, seguimos en esa negación.
y negamos absolutamente toda la vida. Si estamos negando nuestra vida, y yo por qué estudié esto, y yo por qué trabajé en esto, y yo por qué me casé con esta persona, y yo por qué tuve estos hijos, ¿no? Entonces, si negamos todo nuestro destino, ¿cómo podemos ser creativos con él? No solamente lo negamos, lo criticamos, lo peleamos e incluso le hacemos los reclamos a Dios de por qué me mandó esto. Mí, yo que era un ángel, que yo debía merecerme muchas cosas más, ¿sí? Y uno de los temas acá, Javier, es y asumimos más bien que esa es la realidad, que esos papás, esa familia en la que nací, esas dificultades, esos secretos familiares que rondaron allí, son los míos, me pertenecen, son lo que hacen lo que yo soy. ¿Sí? Si yo empiezo a aceptar mi vida, no con los ojos de Walt Disney, no con los ojos de lo que debería yo haber sido, o de la idealización y la ensoñación, ¿sí? Pues en el mismo instante en que acepto, me vuelvo creativo con mi destino y además empiezo a verlo productivo y empiezo a valorarlo. Y ahí el hueco deja de ser un hueco, porque ¿cuándo existe el hueco? ¿Sí? Pues cuando yo no acepto nada de lo que soy, no acepto nada de mi destino y veo que todo mi destino fue un entrelazamiento de equivocaciones. Es que el mismo polvo que se echó papá y mamá fue una equivocación. Sí, o sea, desde ahí arrancó todo ¿sí? Entonces, es al revés. Si yo empiezo a ver que todas esas sincronías que se tejieron desde el mismo enamoramiento, o si no hubo enamoramiento, como haya sido el acercamiento de papá y mamá, de ese óvulo con ese espermatozoide, en donde por cosas del destino, no fue una programación, no fue, eso simplemente pasó. Es más, así hubiera sido una programación, al óvulo del espermatozoide se le dio la gana a ese óvulo de abrirle la puerta al espermatozoide cuando se le dio la gana sincrónicamente, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que dejemos de creer que nuestra vida es un error, que nuestra vida es una equivocación. Dejemos de creer que, uy, eso que dije yo ayer en esa reunión, eso fue un error, eso fue una equivocación. Nada, cada uno se llevó lo que se tenía que llevar con lo que dijiste. O sea, dejemos de creer que la vida tendría que haber sido de otra forma, porque estamos en una negación total de los hechos y al estar en negación, lo único que tenemos es un hueco gigantesco. No tenemos vida, no tenemos nada, estamos solamente mirándonos con los ojos de una idealización absurda, con los ojos de quién sabe quién, ¿sí? Cuando en realidad, si más bien empezamos a mirar nuestra vida con nuestros propios ojos, con nuestras vivencias que nos han construido, con esa tragedia que pasó en la infancia, con ese abuso que tuve de ese papá o con lo que haya sido, y se lo veo y digo, eso es mío, eso es lo que me ha hecho lo que soy, ya no hay hueco. Lo que hay es hechos, lo que hay es producción saturnina, lo que hay es prima materia, plomo bendito que se va a convertir en oro. Porque ¿quién lo va a convertir en oro? El alquimista de tu corazón, con el proceso de pasar todo por el corazón, es decir, volver a pasar, cordis por el corazón, cuando recuerdas y puedes rehacer las cosas para pasar de dolor a sabiduría, pues estás haciendo la labor de un verdadero alquimista en su laboratorio. ¿Cuál es el laboratorio? Este cuerpo, en donde estás a veces explotando cosas ahí en ese laboratorio y claro, se te inflama una parte y te da fiebre por otra parte, Somatiza. porque estás haciendo todo un proceso de síntesis y de probar sustancias y de combinar, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, querido Javier, es como la invitación a ese Saturno con ese Mercurio directo y Venus directo a poder hacer más bien una observación valorativa de lo que soy y lo que me ha traído Saturno en los últimos años, que eso es mío, me pertenece, eso no es de nadie, eso no es de culpa de alguien. O sea, las sincronías, estamos acostumbrados desde el pensamiento occidental a que todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Ese pensamiento es absurdo porque es lineal y es finito. El pensamiento real es de, es circular y además no solamente circular, sino espiral, ¿sí? En donde todas las cosas que han sucedido en mi historia personal tienen
Están, existen y no fueron una equivocación de nadie ni de nada. Simplemente es el entretejido del destino mostrándome en espejos lo que soy porque yo no me puedo reconocer a mí mismo. Entonces me muestran espejos quién soy. Soy mis papás, soy ese abusador, soy ese que me dejó abandonado, soy ese hermano, soy esos amigos que me hicieron bullying, soy esa enfermedad, soy cada una de las cosas que he negado que considero una equivocación en mi vida. Eso soy. Y si lo logro ver con Venus y Mercurio y hago una narrativa de ello diferente, ya no hay hueco, hay construcción. Y puedo decir, qué belleza, soy esa alma resiliente que se levanta frente a todos estos eventos complejos y aquí estoy. Y soy la gracia de la desgracia. ¿Sí? Y eso es, para mí, es el regalo de plomo a oro de un Saturno en conjunción con el nodo norte y con un Venus y Mercurio haciendo una renarrativa de esos procesos. Además, Juan, que en esta parte también cabe aclarar que el tiempo juega un papel muy importante. Tratándose de Saturno, que es el que comanda el reloj, que comanda ese TikTok, va comandando esos minutos de cómo lo invertimos, de cuánto tiempo también nos damos y nos regalamos y nos permitimos invertirnos a nosotros versus cuánto tiempo permanecemos presos del otro, porque ahí es donde viene del sacrificio de Piscis, donde mi tiempo no es mío, sino que le pertenece a otros, y ahora ese Saturno pasando a Aries empieza también a generar la cuenta. Por eso es muy normal que haya también ese afán o de manera colectiva, y aparte de incertidumbre, el afán por llegar a cero, el afán, como cuando ya van a pasar las cosas, ahí sí me apresuro, ahí sí siento que debo empezar a hacer muchas cosas. De ahí que la que esté en tal proceso se sienta con afán de ser mamá, la que está en este proceso se sienta con afán de graduarse, el que va terminando, afán de tener esto, el afán de empezar a llegar, porque Saturno también tiene como puente relacionar que la vida se desarrolla en un plano de tiempo. Vamos viviendo esa experiencia y vamos teniendo tiempos para cada cosa, nos vamos dando tiempos para. Entonces, muy bueno también, ahora con Venus directa, después de esta luna llena y con Mercurio, también empezar a ser conscientes de cómo estamos empleando nuestro tiempo, cómo estoy conectando y qué tiempos estoy viviendo. Esto a veces desubica mucho, pero es un momentazo para darme cuenta de cuál es mi tiempo frente a esta persona, qué tiempo estoy viviendo con el otro, cuáles son nuestros tiempos. ¿Realmente estoy en el tiempo de que mamá me compre zapatos? ¿Si es mi tiempo? ¿Estoy en esa línea de correspondencia? ¿O estoy en la línea de cuáles son mis tiempos desde el punto de vista de asumir mi adultez también, mi adulto? ¿Qué tiempo estoy viviendo yo frente a esta persona? ¿O aquí ya se me vencieron los tiempos hace rato y yo sigo aquí de cómodo? Saturno en Aries también dice, sea dueño. Fíjense que no solamente de una manera a través de la psique que va impulsando una cantidad de ideas con Venus y Mercurio y el nodo norte de decir, construya su futuro y lo que usted quiere y el ideal de cómo se quiere ver mañana, sino que también está diciendo, y asúmase, estoy en mi tiempo, pero estoy viviendo en la casa de mis suegros, por ejemplo. O sea, es mi tiempo, porque yo qué hago acá. ¿Realmente es el tiempo de que yo haga esto? ¿O me estoy casando y estoy viviendo en casa ajena? Esos tiempos, me refiero no al tiempo físico literal en el tema que también lo tiene que ver Saturno, pero en el tiempo de mi vida, ¿no? Porque se me puede ir, la famosa frase, se me va el tiempo y yo bebé de 30, imagínese en la casa, ¿sí? Y todavía, y esto es importantísimo, Juan, qué bello que nos reunamos los domingos para hablar de todos estos temas, porque si ustedes conocen una persona, esto puede llegar a ser tan invisible como decía Juan, no me puedo observar a mí mismo, sino que requiero de una terapia o requiero de otra persona o requiero de verme afuera, que incluso yo puedo sentir que el que está mal es mi papá. O sea, yo con 30 años y puedo llegar a pagar terapia, decir, ¿qué pasa? Que la relación con mi papá no funciona. Bueno, ¿por qué no funciona? Porque ya no es el tiempo de estar ahí. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues debes marcharte.
asumir tu tiempo. Y si tú te marchas, se acaba la terapia. En realidad no tienes un problema con tu papá, no es un problema con tu mamá. ¿Cómo puedo tener mejores relaciones con mi papá cuando yo realmente estoy en unos tiempos eh, que no me echo cargo? Sí, claro, el universo funciona y demás, pero hay algo que es libre albedrío y son las decisiones que yo voy tomando. Y Saturno en Aries también dice eso. Ya llegamos a una madurez donde debes mirar tu tiempo. Y no estamos diciendo que entonces todos nos tengamos que ir de la casa. No, porque si tienes 14 años, estás por el contrario en un tiempo de estar contenido, protegido. Tienes 12 años, estás en un punto de madurez desde tus 12 años donde debes empezar a asumir una cantidad de roles que no hacías a los 7, pero te corresponden ahora con 12, te corresponden con 16 y con 25 te corresponde otros y con 30 otros y con marcar los tiempos, porque es el que va tocando la flauta de decir, hey, la campana. ¿M? Cuando en la escuela sonaba la campana y todos sabíamos que era tiempo de qué. Pues tiempo de salir a tomar las onces, de comernos el bonjour o de robarle el bonjour al amigo para comerse alguna cosa, pero era tiempo de tocar El la campana. chocorramo, Entonces suena la campana, Juan. chocorramo con gaseosa y papas fritas. Está sonando la campana con Saturno en Aries ahí. Javier, con estos ejemplos que acabas de poner, me encantan porque ese es uno de los regalos de Saturno. El tiempo que permite que seamos adultos, que permite que seamos dueños de nosotros mismos, que en las frutas genera maduración, ¿sí? Y que no solamente después de que pasa la maduración, sino que sigue el ciclo y se vuelve otra vez semilla y genera otra nueva planta y así sigue el ciclo. ¿Sí? Entonces, detrás del gran regalo que nos trae el tiempo es hacernos cargo de nosotros mismos. Si nosotros negamos la sustancia de Saturno y nos volvemos como estos adolescentes que simplemente pelean con el padre Saturno, con todo el método, las órdenes, las leyes y demás, pues lo único que hacemos es atrasar el proceso de ser nosotros dueños de nosotros mismos. Cada etapa de Saturno, cada vez que hace Saturno 7, a los 7 años, cuadratura al punto natal, a los 14 oposición, a los 21 nueva cuadratura y un retorno hacia los 29, cada vez que trae Saturno nos trae el regalo de ser más dueños de nosotros mismos. Por ejemplo, el niño se empieza a vestir solo a los 7, a salir con amigos bien raros y que no le gustan a los papás a los 14, a los 21 a empezar a trabajar y hacer de su vida un hecho, y a los 29 tener su propia estructura y su propio territorio, ¿sí? Para después repetir el ciclo nuevamente. Si a los 60 volver a tener nuestro propio territorio ya con el nido vacío, y así sucesivamente, ¿sí? Pero este regalo de adultez, observémoslo inversamente. Si yo niego a Saturno con la adultez, entonces no soy dueño de mí mismo, entonces me toca simplemente ser espejo de lo que papá y mamá quieren de mí o de lo que la familia y el entorno quiere de mí, que son los que me sostienen y me mantienen. Entonces, desde esa perspectiva, si yo soy una persona paz, persona altamente sensible, pero nací en un hogar donde eso no es una virtud, sino es un defecto, pues me comporto como un falso ejecutor de la vida cuando soy una persona súper sensible. Y me tocará toda la vida quedarme callado y olvidarme de lo que soy por sostener ese status quo que es el que me está manteniendo. ¿Sí? Entonces los grandes regalos de Saturno son, como ya tengo mi casa, como ya tengo mi hogar, como ya vivo solo, o ya no tengo a quien estarle mostrando que sí soy lo que quieren que sea para que me sigan sosteniendo, pagando la renta y demás, sino con Saturno, gracias a que tengo mi territorio, soy como me dé la gana. ¿Sí? Entonces me puedo expresar en mis propios arquetipos, puedo sacar la sustancia de lo que siempre he sido, puedo salirme del closet, incluso puedo ser lo que quiera. Ese es el regalo de Saturno, ¿ves? Cuando yo no admito la autonomía y cuando sigo siendo simplemente parte de un equilibrio ajeno, sigo siendo el hijo de papá y mamá, sigo siendo una parte de esa familia,
y no asumo mi proceso de individualidad, pues no tengo la capacidad de saber quién soy realmente, porque solo estoy reflejando lo que los otros esperan de mí. Estoy algo así como, esto es, esta parte le llamo yo, Juan, que tú mencionas como estar alquilado. Alquilado. Sí, estoy alquilado donde no puedo ser dueño de, que incluso eso lo vemos, tú sabes que eso lo vemos en la parte psicológica, en la parte, cuando estamos en terapia astrológica, no tengo tiempo para o no puedo hacer eso, que es el gran obstáculo que sentimos de Saturno, no puedo hacer esto que quiero porque me toca, estoy alquilado, estoy rentado. Entonces, cuando yo estoy alquilado y estoy rentado, pues su nombre lo dice. Es esa parte que debería ser mía o que debe ser mía o que muchas veces en esencia es mía, pues está rentada y está alquilada a la decisión, entendamos en el contexto que llevamos, a la decisión de mamá, a la decisión del otro, a la decisión del entorno. Estoy de una u otra forma rentado y estoy alquilando tiempo de mi vida, que eso sale carísimo. Esas rentas son las más caras de la vida, no las que hay en Nueva York. No, no, eso, eso se paga. Pero esas rentas salen muy costosas en la vida porque estás pagando con tu tiempo, estás pagando con tu felicidad, estás pagando con tus anhelos, estás pagando con tus sueños, estás pagando con eso es que estás pagando y lo peor, no te estás dando cuenta porque se siente cómodo. Es cómodo, es cómodo, es cómodo que tenga y supla esas necesidades, pero ¿dónde está quedando mi vida? ¿Dónde está quedando mi arriesgar, mi hacer? Que eso es lo que va construyendo relaciones y de eso se trata Saturno, de ir contando esas historias de sí, yo hice esto y me pasó aquí, pasó allí, y subí, bajé y bueno, y aquí gané y aquí, uf, aquí me fue terrible, aquí perdí, aquí me caí, me dolió, pero nada, me volví a parar y fue así, pero fui un año de proceso para no sé qué, dos, y eso es ese es el, me estoy perdiendo de todo eso porque me estoy, y ahí es donde vienen arquetipos típicos del envejecer. Estoy envejeciendo sin conocimiento, que el punto no es envejecer. Qué delicia envejecer, qué delicia nuestras arrugas que se van formando aquí, qué delicia que se nos caiga el cabello, qué rico envejecer. Eso dice Saturno, honre porque esos años son vividos, usted se los ha vivido, no se los ha robado a nadie, usted los vivió y usted sabe de cada arruguita, cada por qué lo tiene. Qué delicia envejecer. Y Saturno nos viene a decir, siéntase rico de ser grande en tiempo, porque el problema no es ese, el problema no es que la piel y que la carne envejezca, eso es lo superficial, eso es lo efímero. El problema es que no lo hagas en coherencia con la psique, que solamente envejezca el cuerpo y la mente siga siendo como un niño, como una niña. Ahí es donde necesitamos sacudirnos y llevar todo eso. Por eso sale muy costoso cuando nosotros nos alquilamos, cuando nosotros le damos ese tiempo a los sueños del otro. No, es el momento ahora con esta Venus, con esta, que si alguno conoce o está viviendo una situación de esa, se empodere con ese Saturno en Aries y dónde están mis sueños, dónde está mi tiempo, dónde está cosas incluso muy, muy básicas, mi comida, mi renta, como tú lo mencionabas, Juan, eh, cómo me puedo suplir a mí mismo, cómo puedo ser dueño de. Porque si hay otro que lo está haciendo por mí, usted está rentado. Usted está rentado. Y es una verdad dolorosa, pero hay que decirla. Me encanta ese proceso y también inversamente ya para cerrar haciendo una síntesis del trabajo que hicimos hoy, Javier, es que si tú sigues creyendo que tu vida ha sido una equivocación, que cada uno de los eventos, entonces estás rentado. O sea, estás habitando un cuerpo ajeno, estás habitando una vida que no es la Uy, tuya. Juan, ¿Sí? Si sigues ¿qué creyendo. dijiste, por Dios? Está bellísimo eso. Qué maravilla, sí, esa es la palabra. Estás habitando un cuerpo. ¡Wow! Hay que anotarlo como un punto importante de este video. Un cuerpo ajeno, además pagando renta. ¿Sí? Entonces, deja de pensar que que lo que te ha sucedido en la vida no debió suceder. Todo lo contrario, abraza, recuerda, recorderis, pasa por tu corazón cada una de tus vivencias
siéntelas como tuyas. Acepta la vida, que la vida sabe más, por un lado, de lo que tú crees saber, ¿sí? Y por otro lado, eso es un guión que ha escrito el self con mucho amor para ti, que era lo que necesitabas en un proceso evolutivo, ¿sí? Deja de pensar que hay equivocaciones en tu vida. No existe una sola equivocación. Existe un destino. Empieza a habitar tu cuerpo, deja de pagar renta por la vida. Es decir, ¿a qué me refiero con deja de pagar renta? Estás viviendo una vida ilusoria de cómo debería ser, de cómo debería ser tu marido, cómo debería ser tu trabajo, cómo deberían ser muchas cosas, y no cómo vives. Entonces estás pagando una renta carísima porque no aprecias lo que sí te está trayendo la vida, ¿sí? Entonces, Javier, utilicemos esta luna llena, una luna llena poderosa, es una luna llena saturnina, porque es una luna que tiene a la Venus, representante de la luna por estar en Libra, en conjunción partil, prácticamente partil, con Saturno, con una Venus directa y con el nodo norte y Mercurio allí, en unos grados que está diciendo son los grados de síntesis. Esto que sirva para darte cuenta el destino que llevas, la vida que traes. Abrázala, apréciala, valórala, Venus, valora tu destino, valora tus relaciones, valora tu pasado, valora tus equivocaciones, valora al dolor, valora la alegría. Es tuyo, como bien lo dice Javier, una de estas arruguitas que han aparecido. ¿Por qué nos ponemos orgullosos al hacer un tatuaje y decir, este tatuaje es la historia de no sé qué, cuando mírame los tatuajes naturales que tengo? Estos tatuajes hablan de mi historia, mi enfermedad, mis problemas, mi vida que ha hecho lo que soy, ¿sí? Entonces, dejemos de pagar renta por sueños absurdos. Empecemos a habitar nuestro ser, nuestro destino. Démonos cuenta que ahí está el plomo bello, la prima materia a convertir a oro. Y podemos ser unas personas ricas, millonarias en experiencias, en sabidurías, si aprendemos a verlo, si aprendemos a sentirlo. Como también podemos ser los más desdichados de todos, porque no se va a parecer al sueño que tengo este destino. Entonces, los papás no fueron, la vida no fueron, la familia no fue, todo no fue y todo soy un error. Soy fruto de un error. No, o sea, ¿hasta cuándo vas a seguirte repitiendo eso? Sí, las cuentas desde ahí nunca van a cuadrar, las cuentas desde ahí nunca van a encajar porque siempre va a quedar ese faltante, visto desde afuera siempre. De hecho, se ha tratado y hay estudios que se han tratado desde la física cuántica, desde la misma psicología, desde la psiquiatría de cómo llenar el ego, cómo lo podemos llenar, a ver si de alguna forma se logra y tratando y buscando líneas de tiempo, a ver si se puede llenar, siempre va a haber, o sea, siempre va a faltar, siempre y es su esencia. Date cuenta que es la esencia de, no es porque sea, porque esté malo, sino que la esencia es ser el faltante, es ser el vacío, es lo que está lo que está coco, lo que es cuenco, ¿sabes? Lo que está de manera cóncava. Entonces le corresponde generar esa onda de. Entonces, visto desde ahí, biológicamente su naturaleza, ahí es cuando decimos su naturaleza es carencia. Entonces, ¿de dónde nos llenamos? Ah, vamos del otro lado, asumiéndome tal. Es que es un tema que no es solamente hablarlo por hablarlo, sino que cuando ya lo aterrizamos nos damos cuenta que está bien, está perfecto que sea vacío, está perfecto que se llene, que desde ahí no se va a llenar. El tema es cómo nosotros lo vamos a utilizar. Juan, muchísimas gracias por este espacio. Qué bello momento y los domingos, gozarnos tantos domingos de compartir alegrías, fiestas, momentos, triunfos, coronas, de todo sentido. Qué rico estar acá. Gracias, Javier. Que sigan nuestros domingos. Creo que el otro domingo no podemos porque voy a estar viajando, pero sí, seguramente lo hacemos el sábado, lo hacemos antes. Y quiero invitar a los oyentes del canal en YouTube, las personas que están en membresía Urano, que en pocas horas tenemos nuestro taller en vivo
de interpretación de carta astral. Entonces los espero, más o menos en hora y media. Vamos a estar allí en vivo. Entonces nos vemos en un ratico. Muchas gracias, Javier, por todo tu tiempo, tu espacio. También para ti, Juan, un abrazo para toda la audiencia.